Muy buenas noches, ¿cómo está? Creo no cometer una infidencia, ni menos ser agresivo ni ofensivo, si le presento a un potifruncis o un potijuntis, porque así se autodefinió en sus años mozos. Acaba de escribir la primera parte de su novela, sus primeros 20 años. Jorge Edwards, Los Círculos Morados, Memoria 1, porque es la primera parte. Y así se autodefine en su juventud. ¿Potijuntis o potifruncis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No me acordaba de esa definición, pero claro, era una cosa de los niños pitucos, así de... ¿Así les decían? ¿Así se autodefinía? Eso, claro, en mi niñez yo era así, y tuve que luchar contra eso, y me salí de eso. Y cuento por ahí en alguna parte que el orden en que vivía producía una atracción por el desorden, y que yo soñaba con salir de toda esta cosa tan estricta, tan formal, tan rigurosa. Bueno, a lo mejor salí y a lo mejor no salí, no se sabe nunca. Mucho golpe en el pecho, mucho rezo. Mucho golpe en el pecho, mucho rezo, mucha disciplina. Comulgar los primeros viernes, por ejemplo, comulgué como 27 primeros viernes, así que debo estar salvado ya según la doctrina. Pero dejó de ser católico después de tanto rezo. Sí, hubo demasiado. Demasiado. Un exceso. Hasta que hubo un momento en que estando en misa no fue a comulgar. Sí, es verdad. Y se le vino el mundo encima, ¿no? Sí, sí, claro. El padre Hurtado se le tiró encima, ¿no? No. El padre Hurtado fue muy tolerante. Incluso me invitó a colaborar en la revista Mensaje. Y yo estaba fuera de Chile y no recibí esa carta. Pero lo curioso es que después, durante el pinochetismo, colaboré en la revista Mensaje y participaba en unas reuniones medias conspirativas y medias clandestinas que tenían su gracia. Y así que fue una especie de recuperación del mundo jesuítico, que yo no sabía cómo habían evolucionado los jesuitas hacia posiciones, digamos, más sociales, no digamos de izquierda, pero más sociales. Está bien, pero cuando le preguntó al padre Hurtado por Unamuno, se volvió loco. Se volvió loco. Y yo después dije en una oportunidad en Madrid, en Salamanca, visité la casa de Unamuno y después me dijeron que al padre Hurtado lo iban a canonizar. Y relacioné las dos cosas en una intervención que hice en la universidad, en el aula magna, es famosa, ¿no? Porque es la aula magna donde encañonaron a Unamuno al comienzo de la guerra, ¿no? Y dije, bueno, yo tengo una influencia intelectual de Unamuno, un gusto por la discrepancia, por la contradicción, por la libertad intelectual, etcétera. Pero del padre Hurtado me quedó algo de su visión de la sociedad chilena, los niños pobres, de la miseria, esa cosa. Y ahora acabo de estar en París, en la agencia Magnum de fotografía, y me mostraron la colección de fotografías de Sergio Larraín que tienen ahí. El Queco Larraín, que era de mi tiempo. Y entonces me encontré con que a él le habló el padre Hurtado para que fotografiara a los niños pobres, e hizo una tremenda serie que va a salir en forma de libro ahora. Unamuno dijo de Unamuno, el padre Hurtado dijo de Unamuno, blasfemo, ateo, enemigo de la iglesia, no puede leerlo por ningún motivo, bajo ningún concepto, casi bajo excomunión. Sí, y yo lo seguí leyendo. Eso ya fue una ruptura, ¿no? ¿Cuánto de autocensura hay en estas memorias? Bueno, en estas memorias hay autocensura, pero también hay liberación de la autocensura. ¿Cuánto de autocensura? Partamos por la autocensura. ¿Qué es lo que no se cuenta acá? Bueno, yo diría una cosa, en esas memorias se cuenta prácticamente todo, pero las memorias son una composición literaria y eso implica censurar y autocensurar, porque no se puede decir todo y hacer un magma. Hay que hacer un libro articulado, compuesto, que tiene un desarrollo, y entonces hay momentos, hay culminaciones que yo mantengo, hay episodios importantes para mí que los mantengo, pero naturalmente no cuento todo, porque si contara todo sería un magma. Pero yo no hago la pregunta de la autocensura que atente contra la literatura, al final esto es literatura, sino que me refiero a la autocensura consciente para no dañar a otros, por pudor, por temor. Bueno, hay la siguiente autocensura ahí, Hay cosas que pueden dañar o pueden molestar a parientes de personas o las personas que están vivas. Y yo en muchos casos he ficcionalizado, pero no en el sentido de
de inventar episodios. He contado los episodios reales, pero he transformado los personajes en personajes de ficción. Les he cambiado el nombre, en el fondo. Les he cambiado algunos detalles. Eso hay. Hoy aquí un Chile que ya no está. No. No están los trenes, no están las casas, no están las construcciones, no es están los laberintos. Es un Santiago desaparecido. Está en la memoria de algunas personas, pero que en la realidad ya no existe. Y a mí una de las cosas que me ha gustado en la escritura de este libro es eso, rescatar cosas desaparecidas completamente, cosas del pasado. Esas carreteras que pasan por el centro, esas cosas. ¿Por qué usted, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en el mundo y en Chile, por qué ahora, después de tantos años, usted decide confesar un episodio juvenil, de niño, Sí. de pedofilia? Bueno, porque nunca lo había confesado, no había tenido la oportunidad de hacerlo, y hoy, cuando se han contado tantas historias de ese tipo en el mundo, yo pensé, ¿por qué no contar esta historia mía? Que tiene la única particularidad, digamos, de ser mía, y de ser una historia que cuento yo como memorialista, y los memorialistas generalmente comienzan tarde, ¿no? Uno escribe memoria al final, a la última vuelta del camino, decía Baroja. ¿Tuvo usted alguna intención, algún día, una idea pasajera de denunciar al sacerdote Eduardo Cádiz? No en mi vida, no. Yo digamos, en los tiempos en que eso pasó, eso era casi inconcebible de denunciarle. Se denunciaba en forma privada, como la hizo mi hermano al padre Hurtado. Y después se tomaban algunas medidas que siempre eran insuficientes, en realidad. Porque al padrecito se lo mandaba a otro colegio en provincia. Pero tú sintió que había una especie de consentimiento por lo que él hacía, de complicidad, de encubrimiento, y por lo tanto que todos sabían de esto. No lo veo así, no lo veo así. Como que otros sacerdotes sabían de las actividades del padre Cádiz. Eso sí, había. Bueno, pero eso es complicidad o encubrimiento al menos. Sí, no, había encubrimiento, claro. Pero el padre Hurtado, que era el tipo fuerte del colegio en ese momento, no sabía, creo yo, el asunto. Y cuando mi hermano Germán se lo contó, porque le dijo que este curita hacía unas visitas demasiado frecuentes a la casa, porque yo me enfermaba de gripe y se iba a sentar ahí todo el día. Entonces, Germán, mi hermano, le habló a Hurtado y Hurtado lo hizo salir. Pero salió a otro colegio. Ahora, me ha tocado algo muy curioso. Una chica periodista ha investigado el personaje y sabe toda la historia. Yo le pregunté, ¿cómo diablo? Porque yo hablo de una foto en el Zigzag, donde salió él. Y esa chica buscó el Zigzag, encontró la foto, encontró el colegio donde estaba, habló con ellos, le siguió la pista. El padre Hurtado fue expulsado de ese, el padre Cádiz fue expulsado de ese otro colegio también. Fue diácono. Y de nuevo lo expulsaron y terminó de civil. Y murió de civil. O sea, el tipo era reincidente, bastante... Antes de contar esto, ¿usted se lo contó a otra persona? ¿Sabía su familia? Sí, algunas personas de mi familia, hermanas mías, lo supieron, sí, eso sí. ¿Supieron de los abusos? Sí. ¿En cuánto lo afectó, más allá de abandonar cualquier idea de ser jesuita? Bueno, quizás me afectó en eso, claro, justamente, porque yo no era un buen alumno, como digo yo ahí, era un niño bueno. Y entonces los curas jesuitas de mi tiempo me hablaban mucho de la vocación sacerdotal, de ser jesuita yo. Incluso había unos que me decían monseñor cuando yo era chico. Era una cosa bastante curiosa. Y claro, eso influyó en que yo no quisiera saber de ese mundo, digamos, me alejara de ese mundo, pero que en esa época yo pensara escribir sobre eso, no me entraba. Pensaba que algún día iba a contar eso. ¿Dejó de creer? ¿O no creía ya en ese tiempo? Yo no creo que creyera, porque yo creo que la religión era una rutina, era una obligación, era una disciplina, pero de ahí a creer, como podía creer Santa Teresa de Jesús, yo no tenía sentimientos muy místicos, que digamos, yo era instintivamente agnóstico y lector de literatura ilustrada, digamos, de literatura francesa, de escritores españoles, pero bastante disidentes, como Unamuno, como Baroja, etcétera. Así que yo me pregunto si creía, es una de las preguntas que me hago. Encuentro raro que haya entrado a estudiar Derecho. ¿Por qué Derecho? ¿Para qué? Por lo siguiente, porque tenía que estudiar algo. Y estudiar castellano en ese tiempo era estudiar gramática. Tampoco había grandes estudios literarios. Entonces yo estudié Derecho para cumplir
¿Cumplir a quién? A la familia, a la institución y al orden. A los Edwards. Bueno, a mi padre, digamos, y a mi madre también. Cumplir, y pensando que dentro de todo, en el estudio del derecho había ciertos elementos formadores de enseñanza a pensar en un país donde eso no se usaba mucho. Y enseguida yo estudié Derecho y Filosofía, como explicaba. Y la filosofía para mí era literatura. Yo leía a Platón como quien lee literatura. Después leía a Descartes como quien lee literatura. Así que era derecho, formación intelectual, lógica, etcétera, y literatura y fantasía a través de los grandes filósofos. Vamos a hacer un alto, le voy a dejar la pregunta planteada. Mucha gente cree que su primera declaración de persona non grata fue a propósito de ese libro, sí, y de lo que le pasó en Cuba, pero parece que el asunto comenzó antes. Volvemos en un instante. Jorge Edwards acaba de escribir Los Círculos Morados, primer capítulo, yo diría, primer título de sus memorias, no capítulo, título de sus memorias, porque son los primeros 20 años. Y leo acá que en algún momento quiso ser poeta, entonces fue donde Neruda y le dijo: quiero leerte un poema. Y él lo escuchó. Ahí hay una trampa, porque eso es una anécdota de después, pero como estás hablando de mis iniciaciones en la poesía, la metí ahí. Ahí está. Y claro, dijo: tú eres un muy buen prosista. Y no dijo nada más. No dijo nada más. Dijo esto Neruda porque Neruda, que era comunista y era un hombre de partido y fue senador del Partido Comunista, en algún momento también, curiosamente, tuvo la posibilidad de, en medio de la rigidez del Partido Comunista de esa época, que se metía hasta en la vida privada de las personas y hasta en la cama de las personas, claro, al interior de las camas, pero mejor dicho. Conocemos bastantes casos. ¿No es cierto? Claro. Entonces, pero Neruda fue, o entendió, o creyó más bien en la ingenuidad suya, y no lo censuró como lo censuró el resto del partido, a propósito de la organización de un Congreso Internacional de Literatura. Sí. Entonces, ¿cómo se explica esta contradicción de Neruda en este partido tan estricto, riguroso, jerárquico, y estas salidas de madre que solamente a lo mejor se podrían permitir él y no otros? Bueno, porque ¿Era comunista realmente? Bueno, primero, él se lo podía permitir. Segundo, los desórdenes que hacía mi generación, que se emborrachaba en la casa de Neruda, cantaba cosas y hacía tonterías, digamos, él los había vivido de joven y era muy consciente de que él había hecho las mismas cosas y sus camaradas no lo entendían, pero él más o menos lo entendía, simpatizaba bastante con los jóvenes. Pero yo creo que Neruda llega al comunismo por la Guerra Civil Española. Él siente que los comunistas defienden mejor la república que los anarquistas. Se escandaliza mucho con episodios anarquistas que él conoce, de paseos, de fusilamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, toma la línea comunista. Pero yo creo que fue bastante rápida la desilusión de Neruda con el partido. Y se quedó en el partido hasta el final por obediencia, por militancia, por una lealtad básica. Pero si Neruda era comunista el año 67, por ejemplo, 68, después de Extravagario, esos libros de la sonata crítica, bueno, yo soy chino. ¿Alguna vez conversaron de eso? Conversamos algo al final. Y él me decía: mira, yo admiro a los comunistas que mantienen la disciplina sin creer. O sea, yo pensé, a raíz de eso, en ese capítulo de Adiós Poeta que lo titulé El Cardenal Ateo, porque era un aristócrata, era un gran cardenal del comunismo, ¿no? Internacional, recibido con honores en todas partes, pero yo pensé, es un cardenal ateo, como unos cardenales que había en Sevilla en el siglo XVIII, ¿no? Usted lo acusó de ingenuo y usted dice que a lo mejor él fue el ingenuo. A lo mejor. Llegué a pensar a veces. Enseguida Neruda era muy poco intelectual y era antiintelectual en cierto modo, era antiintelectualista. Neruda siempre decía: si yo no llegué a ser comunista por leer a Marx, yo llegué a ser comunista por la pobreza en Chile, qué sé yo. Pero Neruda observaba la vida francesa, por ejemplo. Cuando él era embajador en París, me decía: oye, un obrero aquí tiene muchas garantías, me decía. Mira cómo comen esos tipos, cómo se alimentan, tienen su coche, tienen todo, como diciendo, bueno, la solución socialdemócrata parece que no es tan mala.
y en una ocasión él habló con un húngaro que era ministro de Educación en Hungría, comunista, que era amigo de él. Y le dijo muchas dudas Neruda sobre el burocratismo de Brezhnev, sobre la disidencia en Rusia, sobre Pasternak, que él admiraba. Y al final de tanta cosa, el húngaro se levanta y le dice: oye, Pablo, están hablando en francés. De todas maneras, le dice, quand même, le dice, el socialismo va a triunfar. Y Neruda se levanta también y le dice: mira, tengo serias dudas. Y a Neruda, cuando comenzó el allendismo en Chile, Neruda tenía una preocupación grande. Me dijo una vez a mí: lo veo todo negro, por la experiencia allendista. Después me dijo muchas veces cosas muy críticas de todo ese periodo. Por ejemplo, ahora me decía, nosotros conseguíamos un resultado en la Corte de París por el embargo del cobre. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer un desfile y se van a quedar todos felices, me decía, pero la cosa no está resuelta, hay que resolver. Neruda era más lúcido de lo que se cree, en su vejez, era muy lúcido, pero no creo yo que fuera un hombre de una gran cultura política, y no le interesaba mucho leer sobre política. Neruda, por ejemplo, leía mucha poesía y leía biografías de escritores y leía correspondencias, y a veces leía memorias de algunos personajes políticos, y leyó con entusiasmo las memorias de Nikita Khrushchev, porque Nikita Khrushchev fue el primer Gorbachev que apareció ahí, y lo frenaron. Él desarrolló una liberalización y llegado el momento lo frenaron bruscamente. Después yo conocí a Gorbachev en este país. Hizo una comida o un almuerzo intelectuales cuando él hizo su famosa visita, y a mí me colocaron al lado de él y hablamos de Neruda y hablamos de Volodi, y Gorbachev, yo le expliqué que Neruda era gorbachista, yo también, pero cada vez que yo organizaba dentro del partido una celebración o una conmemoración de Gorbachev, me la paraban, me la impedían, me la vetaban y qué sé yo. Y me dijo: y es tan demócrata Volodya, que acaba de publicar en El Siglo un ataque grosero contra mí, cuando yo estaba en el Kremlin, me dijo, pasaba yendo a visitarme a decir que era el primer demócrata de América del Sur. Contradicciones del comunismo. Claro. Vamos a hacer una... Voy a dejar la pregunta planteada. ¿Cuánto necesitan los escritores reescribir? No releer, porque eso lo hacen muchísimo. Reescribir lo que ya han escrito. Volvemos en un instante. Jorge Edwards está con nosotros, con ustedes nos queda poco tiempo. La pregunta quedó pendiente. La escritura es indeleble, ahí está, escrito ahí para siempre. Se queda escrito. Y después hay que reescribir porque no gustó, porque faltó, porque hay autocensura, porque... Bueno, hay dos instancias. La corrección de pruebas permite corregir cosas. La reedición permite cambiar algunas cosas. Pero hay veces en que hay una falta, un vacío o una carencia fundamental en un libro. Yo lo sentí con el libro mío La mujer imaginaria, que es un libro que no circula porque yo no he querido que circule, porque yo quiero escribir de nuevo un episodio de ese libro. Porque es un episodio de relación entre una señora mayor, que fue una señora de sociedad, que rompió en cierto modo su matrimonio para dedicarse de nuevo al arte, parecido a una historia que me contó mi madre una vez, y de ahí salió la idea. Pero esa señora tiene una relación con un personaje que está al otro lado del canal, al fondo de su casa, y que es un callampero. Bueno, ese callampero, como se dice en el libro, es un poeta popular, ¿no? Que tiene gracia, tiene picardía popular. Y yo de repente he pensado que si yo hubiera desarrollado ese episodio, habría sido un episodio erótico entre esa señora y el callampero, y que a lo mejor me censuré o me autocensuré porque el modelo de esa señora era mi mamá. Así que me he quedado pensativo y tengo ganas de escribir de nuevo el episodio sin la autocensura, ficcionalizando más el tema. A propósito de mamá, que dura la descripción del papá. Así es, dura, sí. Con él hubo una especie de reconciliación final, Pero bien al final. Pero bien al final. ¿Que no solucionó las cosas o sí? Sí, solucionó algo, pero era tarde al mismo tiempo. Sí. Pero mi padre, bueno, cuando mi padre vio que me daban premios literarios, empezó a sentirse medio orgulloso, ¿no? Y entonces cuando me hicieron miembro de la Academia de la Lengua, que yo hice un discurso ahí,
Fue mi padre, estaba en la primera fila y después me dijo una cosa que me pareció cómica, porque hablaron varios, ahí hablan varios, habla el que presenta el nuevo académico, el presidente de aquel. Me dijo una cosa que me pareció divertida, me dijo, el mejor, me dijo, fuiste tú. Reconciliación. Ya, pero eso demuestra las antípodas en que estaba, ¿no? Es decir, claro. Si eso es reconciliación, quiere decir que la distancia era gigante. Era grande, claro. No, era grande, la distancia era grande. ¿Y con la mamá no? No, con la mamá todo lo contrario. Porque ella representaba para mí lo literario, en cierto modo, era muy lectora mi mamá. ¿Y el padre era inculto? No, mi padre era una persona que leía historia, por ejemplo, leía biografía. Le gustaba la música, iba a los conciertos del municipal, le gustaban los pianistas, esas cosas le gustaban. Le gustaba bastante la pintura, o sea que no era esencialmente inculto, no tenía una cultura literaria refinada ni nada parecido, porque eso no lo entendían, no entraba en sus libros. Había sido amigo de Vicente Huidobro, creo que lo cuento ahí, sí. pero lo encontraba un loco, porque había ido a visitarlo en París y Vicente vivía en una buhardilla arriba de una cabaret donde había una música, un ruido infernal. Esto dijo, ¿cómo puede dormir este tipo? Un loco el Vicente, qué sé yo. No creo que la poesía de Vicente Huidobro la pudiera entender, pero... ¿Pero qué le molestaba también? ¿La vida disipada, las curaderas? Las curaderas. Claro, y no producir plata, ¿no? ¿Cuándo dejó de tomar usted? Porque aquí en los primeros 20 años tomó harto. No, yo tomé harto. Sí. No, yo no he dejado de tomar, ¿eh? No, pero a este nivel. Yo creo que yo soy la demostración viviente, porque tengo más o menos buena salud todavía, de que el whisky hace bien a la salud. Pero a este nivel. No, a ese nivel no. No. ¿Cuándo dejó de tomar este nivel? No. Cuenta acá? En la mitad de la vida más o menos empecé a bajar las dosis de todo, porque como ahora me levanto temprano a escribir, tengo que bajar la dosis, porque si tomo 3 whisky, despierto a las 3 de la mañana. O sea, puede ser uno solo. Puede ser uno solo. Uno y medio. Y si es medio, mejor. ¿Sí? Y si no tomo, algunas noches no tomo más que un vinito, mejor. Pero cuesta. Pero un doctor francés, que es un doctor de esos doctores generalistas, inteligentes, un poco a la antigua, me dice, mire, usted está bien, me dijo, considere que usted es un hombre normal. Me examinó todo lo que se puede examinar. Usted es un hombre normal. Lo único que le tendré es un hígado un poquito graso. Bueno, ¿cómo no va a estar? Si usted me dijera que mi hígado no está graso después de todo lo que he chupado y comido, sería, yo no le creería. Me dijo, mire, cuando se tome una copa, haga el siguiente ejercicio. En vez de tomársela en 10 minutos, tómesela en 1 hora. Si no consigue eso, le va a tener que quitar el trago. Se nos fue el tiempo. Una última pregunta. Para un escritor joven que desee iniciarse, alguien que tenga, de todos los autores que usted aquí cita, recomiéndele uno solo. ¿Uno solo? Uno solo, ¿por qué? Sí. ¿Con quién debería iniciarse? Bueno, es difícil contestar porque eso es muy personal. Y yo creo que comenzar con los grandes poetas es bueno, aunque después se pase a la prosa, porque queda algo de la poesía en la prosa. Y entonces que comience con Rimbaud. Ahí está. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Jorge Edwards acaba de publicar este libro, Los Círculos Morados, Memorias 1, sus primeros 20 años de vida. Gracias, buenas noches. Bueno.